bienvenidos a todos los que no hemos saludado. Qué rico que estén acá, es un día muy especial. Es el domingo, es el día del Señor y es el día para que pasen muchas cosas grandes y maravillosas. Dentro del ciclo que denominamos poner orden, vamos a poner orden. Hoy vamos a hablar de un tema que es un tema que yo desde mis principios en el cristianismo siempre me he cuestionado. La verdad, con todo el amor, no recuerdo la primera predicación de un pastor que hablen de crecimiento espiritual. Y yo mismo decía, ¿y yo cómo me voy a evaluar? Pero cuando me puse a mirar las carteleras en febrero, fueron muchas las personas que pidieron y oraron, y aquí seguramente hay muchas de ellas que pidieron porque hubiera algo pasara en sus vidas. Entonces este sermón, que es la primera parte del sermón del crecimiento espiritual, busca dos cosas fundamentales. Primero, encontrar un modelo de evaluación de madurez respaldado en la Biblia. Y yo espero que ustedes hoy se evalúen y que Dios nos diga a cada uno, bueno, tú estás aquí, ¿qué es lo que marca tu vida? ¿Dónde estás tú? Pero más que eso, es saber hacia dónde te tienes que mover. Y es identificar un proceso para el crecimiento espiritual. Entonces, con esos dos temas en mente, quiero que me acompañen a primera carta a los Corintios. Corinto, en todos los escritos del apóstol Pablo, era una ciudad complicada. Corinto le pasaba lo mismo que le pasa a nuestra amada ciudad Pereira. Era un cruce de caminos donde había una gran oportunidad comercial, eso es lo que vemos en Pereira, pero también ciudades que se prestaban para la inmoralidad sexual. Allí había unas grandes franjas de prostitución, la inmoralidad era muy marcada, algo similar a lo que sucede con nuestra ciudad. Y todos los problemas que tienen las ciudades que son cruces de caminos, allí las encontramos en Corinto. Y el apóstol Pablo, mira lo que dice en el versículo 5 hasta el 7. Después de todo, ¿qué es Apolos? ¿Y qué es Pablo? Nada más que servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a creer, según lo que el Señor le asignó a cada uno. Yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios, quien es el que hace crecer. Tristemente uno muchas veces sigue hombres. Y hay personas que les encanta seguir hombres. Y el gran predicador. Y uno escucha en el argot cristiano gente que dice, uy, es que ese predicador. Son instrumentos de Dios. ¿Quién es el que realmente importa? Cristo. ¿Quién es el que hace crecer? ¿Quién es el que hace que la gente sea transformada y cambie en su estilo de vida? Padre, gracias. Bendice tu hermosa palabra, Dios. Gracias porque sé que nosotros conocemos muchos Apolos, muchos Pablos, pero solo un Cristo, solo un Dios que realmente está interesado en nosotros. Te amamos con todo el corazón, con el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Jesús. Les decía que a veces generamos más adherencia a los hombres que a Dios, pero hay una conclusión preliminar interesante. Ninguno le pertenecemos a un pastor, a un líder, a un jefe, a un esposo, a un padre, ponle el nombre que quiera. Somos de Cristo y con Él es que nosotros debemos compararnos. A Él le pertenecemos. Cuando a la gente se le habla de crecer, que tiene un sinónimo muy especial, madurar, yo creo que muchos se imaginan que es algo que da espera, algo de pronto opcional, algo que de pronto es hasta irrelevante y poco importante. Pero analicemos algunas cosas y ustedes me van diciendo si eso no es lo que sucede en su propia vida. Para ser un mejor ser humano, o bueno, digamos, no tanto mejor, pero sí menos peor, usted debe crecer en su carácter. Eso no es una alternativa. Para consolidarse en su profesión, usted debe crecer en sus habilidades y destrezas. Y si no sabe qué, está mandado a recoger. Mucha gente de pronto cree que todavía con un bachillerato puede seguir adelante con las demandas de un mercado tan exigente. Tienes que seguir creciendo, tienes que seguir estudiando. Para ser un mejor esposo o padre, debes crecer en las relaciones.
Tienes necesariamente que crecer en esa área. Para alcanzar los objetivos económicos, es un tema que ya hemos estado tratando, tú debes crecer en el conocimiento de lo que la Biblia dice acerca del manejo del dinero y aplicarlo. Y si no, vas a tener los mismos problemas toda la vida. Para descubrir tu propósito en la vida, tú debes crecer en el conocimiento de la voluntad de Dios y el plan que Dios tiene para tu vida. O si no, todos los días vas a vivir divagando. Para enriquecer todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, necesariamente debes crecer espiritualmente. Y mientras elaboraba esta charla, revisé las peticiones de febrero de algunas personas relacionadas con su crecimiento espiritual y me encantó porque esto fue el origen del sermón. Mucha gente decía, yo pido y quiero parecerme más a Jesús. Quiero un crecimiento espiritual personal. Quiero ser perseverante en Cristo. Quiero cada día que mi amor y acercamiento a Dios sea más fuerte. Eso lo escribieron ustedes. Quiero que Dios renueve cada área de mi vida y me permita vivir conforme a su voluntad. Quiero que Dios sea el centro de mi familia. Quiero orar por un cambio espiritual. Quiero, Dios, que me hagas esa persona renovada en todos los aspectos, empezando por lo espiritual. Quiero acercarme más a Dios. Quiero que me ayudes, Dios, y me respaldes por una vida plena en Cristo. Quiero orar por mi vida espiritual con compromiso para crecer más en la vida cristiana. ¿Y qué estaban hablando todas esas más de 20 personas que hicieron esas peticiones? Era muy común y muy sencillo. Todas estas personas estaban orando por una vida espiritual diferente, porque realmente es lo más importante. Pero ¿cómo podríamos nosotros dar respuesta a estas variadas inquietudes? Y es muy sencillo. Esto es un modelo empresarial que puedes utilizarlo en cualquier cosa de tu vida. Debemos analizarnos y plantearnos por lo menos 3 preguntas, que son las que vamos a responder hoy. La primera es, ¿dónde estamos? Oye, tú cristiano, como cristiano, ¿dónde estás? ¿Qué has avanzado? ¿Qué has hecho después de 15, 20 o más años? O de 1 año, de 2 meses, de 3 meses. ¿Dónde estás? ¿Cuál es tu situación actual? Pero tienes que fijarte algo de verdad exigente. ¿Dónde te gustaría estar? Porque si tú no piensas en esto, tú siempre te vas a quedar como un enano espiritual. Siempre vas a vivir de la misma manera. Vas a vivir sabiéndote el mismo versículo, un versículo que escuchas por allá y sabes que existe, pero como que para ti eso es suficiente. Y eso sucede en cualquier área de tu vida. Pero lo más importante es que tú tienes que tener un modelo. ¿Cómo voy a llegar allá? ¿Cómo voy a pasar de lo actual a lo que yo deseo? A esa visión futura. Y esto siempre la palabra de Dios nos da una respuesta. Arranquemos. ¿Dónde estamos? ¿Cuál es la situación actual de tu vida? Porque según la Biblia, conforme a su madurez espiritual, hay 3 tipos de personas y todos nosotros, gústete o no te guste, estamos ahí. Todos. El pastor, el que acabó de llegar, el que lleva muchos años, el que dice que se las sabe todas, todo el mundo está ahí incluido. El primer hombre o el primer tipo de persona es el hombre natural. Acompáñenme rápidamente, si ya estaban ahí en Corintios, a la primera a los Corintios, capítulo 2, versículos 11 al 14. Y vas a mirar lo que dice allí la palabra de Dios. Primera de Corintios 2, 11 al 14. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios para que entendamos lo que por gracia Él nos ha concedido. Esto es precisamente de lo que hablamos, no con palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. Y mira lo que viene a continuación. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo, porque hay que discernirlo espiritualmente. ¿Qué caracteriza a este hombre natural? O dicho de otra palabra, de otra manera, el hombre que está muerto espiritualmente.
Y para poder hacer este análisis tenemos que trasladarnos al Edén. ¿Qué produjo la caída de Adán y de Eva? Que ellos físicamente estuvieran vivos, pero espiritualmente muertos. Y esa es la herencia que todas las personas recibimos de nuestro Adán, del primer Adán. Ellos intentaron hacer algo que es hasta risible. Miren, para que ustedes vean cómo ellos perdieron todo el conocimiento de Dios. La caída produjo, por ejemplo, que ellos trataran de esconderse de Dios. Trataron de esconderse de aquel que es omnipresente. Ellos perdieron todo conocimiento de Dios. Pero en todo su ser fueron impactados. Y esto es algo que tú tienes que leer. Y vamos a analizar el ser humano de manera integral, espíritu, alma y cuerpo. En el espíritu, ellos murieron espiritualmente. Entonces, por eso cuando tú ves y le hablas muchas veces a ciertas personas de Cristo, de una relación con Dios, hasta se ríen, porque para ellos es locura. Ellos, para mucha gente, Dios es una estupidez, es algo que no tiene sentido. El hombre natural piensa así. Su muerte espiritual era real. Pero estas personas usualmente en su cuerpo, ¿cómo viven? Y analízalo por personas que están alrededor tuyo. Viven en medio de tensiones, de jaquecas, de alergias, de asma, algunos tipos de artritis, males respiratorios por montones. Eso describe una persona natural en su estado de salud. Pero en la mente hay un conocimiento perdido de Dios. Ese hombre ya no tiene conocimiento de Dios, para él no existe. ¿Cómo son sus emociones? Emociones usualmente negativas, dominantes, como la ira, la amargura, la ansiedad, la depresión, el temor, la angustia, la vergüenza, la culpabilidad, el rechazo, la necesidad de aceptación y pertenencia. Pero en su voluntad también pasan muchas cosas. Hay demasiadas decisiones. Se invirtió la relación. Únicamente tenían una opción de equivocarse allá en el Edén. Después de la caída, las decisiones son múltiples. Por eso, hoy en día muchas personas se demoran tanto tiempo para tomar decisiones. No sé si alguna persona que hoy esté aquí tiene esas características. Son las personas clásicas que no han tenido una relación con Dios. Es más, que de pronto probablemente asisten a una iglesia, pero no necesariamente tienen una relación con Dios. Se sientan ahí al lado tuyo, pero nunca han dicho: yo necesito a Jesús, yo necesito a Cristo, yo necesito vivir como Dios quiere, yo necesito que Él toque mi vida y mi corazón. ¿Es posible que hayan personas así en una iglesia? ¿Sí? No te extrañes de eso. Hay personas que tradicionalmente se escudan bajo la frase: yo no necesito de eso. Yo tengo mi relación con Dios o con ese man a mi manera. Pero están lejos de Dios. Hay un segundo tipo, que es muy importante que lo analicen, porque aquí entre nosotros, y con amor lo digo, cualquiera de nosotros puede pegarse sus pasaditas por allá. Y es el hombre que la Biblia llama inmaduro o carnal. La primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, los versículos 1 al 3 dice: yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? ¿Qué caracteriza a este tipo de persona, inmadura o carnal? Que en su espíritu puede haber tenido un encuentro con Dios, su espíritu está vivo, pero apagado. No se le ve realmente que haya fuego en su vida. Va por la vida, tiene de pronto una relación hasta ahora, camina según el espíritu, pero muy pocas veces. Y mira que en su cuerpo se trasladan muchas de las cosas que se ve hoy en día en muchas personas que no tienen a Cristo, porque viven en medio de tensiones, jaquecas, alergias, asmas, algunos tipos de artritis, dice el doctor Neil Anderson, males respiratorios muy similares al hombre natural.
Pero la característica más clara de esta persona es en su manera de reaccionar, en su manera de actuar. Por ejemplo, en su mente es de doble ánimo. Dios les estará hablando a ustedes. Hoy están enamorados de Dios. Hoy quieren jugársela con Dios y hoy le creen. Y hoy dicen, Dios, sí, eso con Dios. Y mañana no quieren saber nada de Dios. Son personas carnales, inmaduras. Y es mucho lo que sufren las personas que viven así. ¿Por qué? Porque hoy son los más espirituales y mañana son los más mundanos. Hoy están adorando al Señor y su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pero mañana su cuerpo se convierte en un burdel o en una tienda y lo hacen de una manera natural. Viven con un pie en el mundo y otro pie en el cristianismo. Sus emociones son exageradamente inestables. Su voluntad camina según la carne con relativa frecuencia y son de las personas que viven en medio de celos, de inmoralidad, de impureza, de disputas, de contiendas, de idolatría, de hechicerías, de envidias, de enemistades, borracheras, parrandas, explosiones de ira, desánimo y pesimismo, muy parecidos al hombre natural. Qué triste, ¿no? Que después de haber conocido a Cristo no haya podido avanzar en ese aspecto. Pero hay un tercer tipo de persona, que es el hombre maduro o espiritual. Y es donde Dios quiere que todos lleguemos. Por eso tú tienes que evaluarte, para saber cuál es el gap, la distancia que tú tienes para seguir avanzando hacia Cristo. El hombre maduro o espiritual está descrito en primera carta a los Corintios. Voy a leer algunos versículos, capítulo 2, versículos 6 al 7 y del 10 al 16. Dice allí, en cambio, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no con la sabiduría de este mundo, ni con la de sus gobernantes, los cuales terminarán en nada. Más bien, exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Versículo 10. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio Espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. El que no tiene el Espíritu, ya lo hemos visto, el hombre natural, no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo, porque hay que discernirlo espiritualmente. Versículo 15, en cambio, el que es espiritual, maduro, lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Y mira la gran ventaja, lo que tú tienes en tu vida. Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. ¿Qué caracteriza al hombre maduro o espiritual? Primero, está vivo espiritualmente. Vive seguro de la salvación, perdona, tiene confianza, seguridad, aceptación, valor, porque están puestas en el Señor. Su cuerpo es templo del Espíritu Santo, presentado como un sacrificio vivo y santo. Su mente ha sido transformada, renovada, no se quedó con lo que conocía antes de conocer al Señor, sino que su mente se ha llenado de la palabra y ha transformado su vida, ha sido renovada y vive en una sola mentalidad alineada con lo que Dios piensa, porque tenemos la mente de Cristo. Sus emociones están colmadas de gozo y de paz, pero su voluntad es un andar según el Espíritu y ante todo, ¿sabes en qué se nota la madurez? En que llevamos fruto. La gran pregunta que tú te tienes que hacer es, ¿a quién te pareces? ¿Cuál es la persona a la que tú más te asemejas? Porque dependiendo de ello, tienes hoy que tomar una decisión. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estás tú? No mires al vecino. Mírate por dentro. Cierra un momentito tus ojos y pregúntale al Señor, ¿dónde estoy yo?
Seguramente aquí hay personas que no han tenido una relación con Dios, pero es muy probable que hayan personas que a pesar de haber conocido al Señor, sus vidas no han cambiado. Son muy parecidos a aquel hombre que eran antes. Una diferencia: su espíritu no está muerto, pero está apagado. No llevan fruto. Viven en el mismo estilo de vida de antes. Cambiaron de pronto congregarse o asistir un domingo a cualquier otro sistema religioso y ahora asisten a una iglesia cristiana. Es un tema religioso, pero realmente su vida no ha cambiado. Yo quiero que tú analices ahí en tu corazón 3 áreas de tu vida. Tus relaciones interpersonales, por ejemplo. ¿Qué ha cambiado en ellas? ¿Eres una persona más amable, más cálida? ¿Vives menos en conflictos, dificultades? Analiza tu área económica. ¿Cómo está tu área económica? Algo tiene que haber cambiado. Porque si tú conociste al Señor hoy en día tienes prioridades. Estoy seguro que tienes una preocupación natural de salir de deudas, de vivir una vida en orden, de tener cosas de verdad apropiadas conforme al orden de Dios. Hoy eres el proveedor de tu hogar, que de pronto antes no lo eras. Pero también revisa algo que es muy importante, y es tu relación con Dios. ¿Qué tanto tiempo le dedicas hoy en día a Dios? ¿Qué tanto tiempo oras? ¿Qué tanto tiempo lees la Escritura? ¿Qué tanto tiempo inviertes en tu edificación? Porque de allí tú vas a saber dónde estás. Yo les digo con tranquilidad, porque cuando uno se evalúa, todos nos pegamos unas paseaditas con relativa frecuencia por el hombre inmaduro. Y lo que Dios quiere precisamente es que nosotros establezcamos dónde queremos estar. Y esa es una visión futura en el proceso de madurez. Si tú no aceptas y reconoces delante de Dios dónde estás, nunca vas a cambiar. Si tú entiendes de verdad, con honestidad, que hay un marco base donde el Señor nos dice: o tú eres un hombre natural, o tú eres un hombre inmaduro, o eres un hombre espiritual. Si tú no te identificas allí, tienes que ponerte a orar, porque Dios te lo va a mostrar. ¿Y sabes en qué se va a ver? En los frutos. Por sus frutos los conocerán. Y de pronto hace tiempo que no llevamos fruto. Pero tenemos que mirar, después de haber analizado dónde estamos. Y espero que Dios les haya hablado. ¿Sí les habló Dios? A mí me habló mucho y la verdad tenemos que hacer ajustes. Tenemos que pensar dónde queremos estar. Así como cuando tú inicias un curso, un estudio, cuando empiezas a trabajar en tu área profesional, en tus relaciones, en el área espiritual sucede algo normal. Y es que Dios quiere darte una visión futura. Y veamos algunos aspectos para dónde queremos estar. Lo primero es que Dios es quien establece los límites del crecimiento. Ya lo habíamos dicho, que Dios da el crecimiento. Mira lo que dice Romanos 9, versículos 20 al 21. Romanos 9, versículos 20 al 21. Respondo: ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso le dirá la olla de barro al que la modeló: ¿por qué me hiciste así? ¿Cuántos de ustedes alguna vez le han reclamado a Dios? Dios, ¿por qué me hiciste así? ¿Por qué no soy de otra familia? ¿Por qué no vivo de una manera diferente? ¿Por qué no tengo esas dotes? ¿Por qué no tengo más talentos? ¿Por qué? ¿Por qué me hiciste así? 21. ¿No tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro unas vasijas para usos especiales y otras para fines ordinarios? No digas nada, pero mira el que tienes al lado a ver si el Señor lo hizo o para fines especiales o para fines ordinarios. No digas nada. Todos quisiéramos que fuéramos de fines especiales. Todos quisiéramos de pronto tener un ministerio como el del apóstol Pablo. Pero la verdad son muy pocas las personas que yo conozco en mi vida cristiana que tengan un llamamiento y una misión como muy clara, de un gran impacto. De pronto entre nosotros, por ejemplo, un gigante de nosotros, el pastor Darío. Pero igual a él, ¿cuál otro? Yo me examino.
De pronto hay evangelistas y grandes personas que se han movido, pero dime quiénes realmente pueden tener un ministerio de impacto como el que tuvo el apóstol Pablo. Yo no los veo, con el respeto que ustedes de pronto se merecen, pero yo no los veo. Gente de verdad de impacto a nivel mundial. De pronto hay algunos pastores, algunos líderes que tienen algunos ministerios, pero no necesariamente. Yo creo que en general muchos de nosotros hemos sido diseñados por Dios para un fin normal, ordinario, pero hay que cumplirlo, independiente del gran ministerio que de pronto tú quieres tener, porque eso también cabe aquí. Porque tú puedes decirle, Señor, yo quiero que me envíes por todas las naciones, yo quiero ir, etc. Qué bueno. Será Dios quien pone los límites y será Él quien sabe hasta dónde te va a permitir crecer. Algunos seremos vasijas especiales, otros seremos vasijas ordinarias, pero igual, en las manos del alfarero tendremos que cumplir una misión. El segundo aspecto que es bien interesante, que de hecho algunas personas lo enunciaban en sus deseos, es que la meta del crecimiento es parecerse a Cristo. Y yo creo que ahí sí donde todos tenemos dificultades. Porque uno muchas veces quiere parecerse a un líder, quiere parecerse a una determinada persona, pero es que tu meta de crecimiento es cada día ser más parecido a Cristo. No es ser más parecido a otras personas, porque qué complicación si nos encanta compararnos. Nos gusta compararnos con otras personas. Compárate con Cristo. ¿Sabes que muchas veces nos comparamos con otros para sentirnos más grandes? Pero cuando nos comparamos con Cristo, todos, la verdad, lo único que podemos decir es, nos falta artico. A todos, digan amén. Yo sé que poquito les gusta decir, no, bueno, yo creo que hay gente que dice, no, ya, estoy por encima del bien y del mal. Yo no. Filipenses 1:3-6 dice, doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones por todos ustedes siempre oro con alegría, porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Todos nosotros día a día, no lo olvides, día a día iremos cambiando. Y venía una frase que encontraba en un libro del gran John Maxwell que impactó mi vida. Porque él decía, oye, si tú supieras que lo que tú vas a hacer tuviera éxito, ¿lo intentarías? O sea que todos nosotros somos temerosos a fracasar. Porque uno no intenta cosas nuevas. Porque uno no intenta de meterse y creerle un poquito más a Dios. De ir un poquito más allá de lo que hasta hoy ha hecho. De creerle, de moverse en fe. De decirle, Señor, si tú lo dices, yo lo hago. No, nosotros nos reservamos siempre un tiempo de decir, voy a esperar. Voy a evaluarlo. Voy a valorar si realmente esto que tú me estás diciendo es para mí. Pero Dios te ha hablado mucho tiempo. El tercer aspecto, grande, en este proceso hacia dónde debemos movernos. Y por eso la idea es que tú tengas como meta cada día parecerse más a Cristo. Es que el crecimiento se produce de adentro hacia afuera. Y escúchame que esto tiene una connotación bien interesante. Préstame, amor, una pelotica que hice. Mientras hacía esta charla, yo me puse a pensar que estos somos la mayoría de personas. Y por fuera somos muy dóciles, mire, fácil. Y somos muy fáciles. Pero miren lo que va sucediendo en la medida que usted va rodando en la vida. Llega el momento en que esa facilidad que usted tiene, y pasan los años, y usted puede tener una gran máscara y puede vivir dependiendo de lo que pasa en el exterior. Pero llega el momento en que las cosas empiezan a suceder aquí. Entonces yo te voy a pedir a ti, Anita, tienes el resto del servicio para que desamarres eso. Para que lo desamarres, yo quiero que me entregues que esa es la vida de cada uno de nosotros. En lo más profundo de nuestro ser, lo único que hay es nudos. Y queremos que las cosas del exterior cambien, pero lo que tú necesitas cambiar es lo que está adentro. Y esa es la clave fundamental para poder crecer. Hay un pasaje tremendo que está en Mateo 23. Yo quiero que todos me acompañen. Porque este pasaje nos muestra de verdad lo que somos nosotros, hermano.
Y no me va a decir que no, yo me identifiqué con esto. Y yo soy de muchos de esos, al igual que los fariseos, que le decimos a la gente haga, pero nosotros no hacemos. Y que predicamos y que le decimos a la gente, usted tiene que amar, pero no amamos. Usted tiene que cuidar, usted tiene que perdonar, pero no perdonamos. Vivimos llenos de una cantidad de cosas que están por dentro, así como aquí, y están por dentro y por fuera. En teoría todo está bien. Pero llega el momento que llegamos a lo más profundo del ser y allí ya todo no está tan bien. Mira lo que dice el Señor en el Mateo 23, versículos 1 al 7. Después de esto Jesús dijo a la gente y a sus discípulos: los maestros de la ley y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés. Así que todos ustedes deben obedecerlos y hacer lo que ellos les digan. Pero no hagan lo que hacen ellos, oigan, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque no practican lo que predican. Atan cargas pesadas y las ponen sobre la espalda de los demás, pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un dedo para levantarlas. ¿No nos ha pasado eso? Que le decimos a la gente, perdone, ore, ame, y es lo que nosotros menos hacemos. Bueno, todo lo hacen para que la gente los vea. Usan filacterias grandes y adornan sus ropas con borlas vistosas. Se mueren por el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, y porque la gente los salude en las plazas y los llame rabí. Y mira lo que dice a partir del versículo 25. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero por dentro el vaso y el plato, y así quedará limpio también por fuera. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que son como sepulcros blanqueados, por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de podredumbre. Así también ustedes por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Es una palabra tremenda. Y uno se pone a examinar y nos pasa lo mismo que está haciendo Anita. ¿Cuánto llevas ahí? Y cuando uno llega al fondo, todos, de verdad, y cuando uno analiza su vida dice, oiga, yo muchas de las cosas que predico yo mismo no las hago. ¿Y cuántas de las cosas que uno muchas veces le dice a la gente haga, uno no las hace? Oye, ¿por qué no trabajan bien? ¿Por qué no le hablan bien a la gente? Pero tú tampoco lo haces. Y por eso cuando llega al fondo, uno dice, ¿dónde realmente está el crecimiento? ¿Sabes dónde está el crecimiento? El crecimiento se produce de adentro para afuera. Cuando tú resuelves todos los conflictos y todo lo que te tiene atado, que de hecho nadie lo ve, porque está tan guardado. ¿Quién sabe si tú eres una persona envidiosa, resentida, una persona con un corazón lleno de odio? Difícilmente existe un aparato para metérselo a la gente. Abra la boca para mirar qué tan resentido está usted. Venga, lo examino para ver qué tanto odio tiene usted por su familia, por su vida. ¿Qué tanto realmente ama a Dios? Y uno dice, definitivamente, el crecimiento siempre se producirá de adentro hacia afuera. Es cuando tú resuelves todos tus conflictos internos, que es lo que vamos a estar viendo el próximo domingo, cuando tú vas a entender cómo manejar las cosas. Pero quiero darte unas pistas para que puedas identificar cómo vas a lograr todo lo que tú quieres lograr en cuanto a crecimiento espiritual. ¿Cómo ir de lo actual a lo deseado? Te voy a dar 4 claves muy sencillas. La primera, que me encanta, es estar pegados a la fuente de agua viva. Hay un pasaje hermoso en Juan 7, versículos 37 en adelante. En el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. ¿Cuántos de ustedes tienen sed? ¿Cuántos de ustedes quieren crecer? ¿Cuántos de ustedes quieren que su vida de verdad sea trascendente? ¿Cuántos de ustedes quieren ser relevantes? Que realmente su vida tenga importancia. Acércate al Señor, venga a mí y beba. No te está hablando de un sistema religioso ni de una iglesia. Acércate a Jesús.
de aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu que habían de recibir más tarde los que creyeran en él. Hasta ese momento el Espíritu no había sido dado porque Jesús no había sido glorificado todavía. Primer aspecto, en tu proceso de crecimiento, un eje fundamental, tu relación con Dios. El segundo aspecto, que es bien importante, es mantenernos en la carrera. No bajar la guardia, no bajar las manos, vea, no creernos que nos las sabemos todas. Yo ya escuché eso, yo aprendí algo y no puedo decir que hace muchos años, es más reciente de lo que yo creo. Cuando yo mismo digo eso ya lo he escuchado, eso ya lo he visto, eso ya lo he visto de mucha gente, ¿sabes qué hago? Me detengo más a examinarlo, porque es Dios quien te está hablando y vuelve y te recalca y vuelve y te recalca. Por ejemplo, un tema que para mí ha sido complicadísimo, el manejo de la lengua, y cada vez que Dios me habla y vuelve y me habla, ¿yo qué digo? No lo he logrado. Si Dios me vuelve y me habla y te vuelve a hablar a ti de perdón, te vuelve a hablar de amor, de esfuerzo, de dedicación, de constancia, de permanencia, ¿sabes qué te está diciendo Dios? No lo has logrado. Necesito volver a hablarte de eso. Por eso tenemos que mantenernos en la carrera. Mira lo que dice 1 Corintios 9. ¿No saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno tiene el premio? Corran pues de tal modo que lo obtengan. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder, nosotros en cambio por uno que dura para siempre. Así que yo no corro como quien no tiene meta. Mira uno de los propósitos, y de hecho uno de los entregables de lo que vamos a lograr aquí, es que ustedes tengan un plan de crecimiento. Ustedes no pueden seguir viviendo porque sí. Tenemos que tener un plan de crecimiento hacia dónde nos vamos a mover en cada una de nuestras áreas, no solamente en el área intelectual. Para mí esto es un cachetado, ¿no? Con mi esposa lo analizamos. Llevamos 12 años en Pereira y los 10 primeros años nos dedicamos fue a trabajar. Ni un curso, ni un seminario, ni un estudio. Y yo sé que a muchos de ustedes les sucede lo mismo. No, es que yo ya me jubilé, es que ya me pensioné, es que ya... Olvídate, todos tenemos que crecer hasta que el Señor venga por nosotros. Tendremos que estar buscando qué hacer, aprender, conocer, enseñar, seguir el modelo de Esdras. Esdras se ha dedicado por completo a estudiar la palabra de Dios, a ponerla en práctica y a enseñarla a otros. ¿Y cuántos de ustedes podrían ser fácilmente maestros? Pero por la pereza, por la desidia, porque es que es un esfuerzo adicional que hay que pagar, nos quedamos como enanos y estamos anquilosados, enquistados y no queremos cambiar. Y estamos conformes con lo que sabemos, con lo que hemos logrado. Qué triste. Así no vas a salir adelante, no vas a crecer. Así que yo no corro como quien no tiene meta, no lucho como quien da golpes al aire, más bien golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Mientras tengamos vida, los cristianos debemos tener la actitud de no presumir de haber llegado a la meta, pues el cristianismo no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Creer que ya lo logramos es una muestra inequívoca. ¿Sabes de qué? De orgullo e inmadurez, pues cualquier logro obtenido en el mundo será efímero. No debemos creer que podemos descansar y detenernos. Pero ese correr, para lograr llegar a ser como Jesús, no es de cualquier manera. Hay que correr precisamente con los ojos puestos en Jesús. Hebreos 12, versículos 1 al 3. Por lo tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren a aquel que perseveró
frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Este no es un tiempo para perder el ánimo, para estar desanimados. No es que eso ya lo sé, es que yo ya lo logré, es que ya he estudiado, es que ya he orado. Cada vez que tú digas, es que ya he orado, es decir, ya oré suficiente. Eso es un engaño. Tienes que seguir orando. Es que ya han orado por mí. Sigamos orando. Sigamos orando hasta que Dios nos muestre algo. No bajemos la guardia, porque el último aspecto con el cual quiero cerrar es que tenemos que erradicar el perfeccionismo. Ese es uno de los problemas más grandes que tenemos los cristianos. Filipenses 3, 12, 15 nos lo recuerda, pero es como el Señor enrostrándolo una vez más. Yo quiero que todos vayan hasta allí. Filipenses 3, 12 al 15 dice el apóstol Pablo, el gigante, el que fue escogido como una vasija especial, no es que ya lo haya conseguido todo, wow, o que ya sea perfecto. Dile a la persona que tienes al lado, no es que yo sea perfecto. ¿Sí le crees lo que te dijo? ¿Tú le crees lo que te dijo? Anita, ¿a quién le dijiste? No es que yo sea perfecto. Pero hay gente que se cree perfecta. Hay gente que uno le habla y le trata de dar un consejo, todo se lo sabe. Todo lo tiene bajo control. Entonces, ¿para qué pregunta? No, en serio. Yo he tenido unas consejerías últimamente que uno dice, pero ¿para qué le hacen perder a uno tiempo si ven, todos se lo saben? Pero le pasa lo mismo que los fariseos hipócritas. Hablan mucho, pero ponen en práctica muy poco. Sin embargo, dice él, o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante, esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Así que escuchen los perfectos. ¿Qué tal el apóstol Pablo, la vaciada que les pegaba? Oiga, los que se las dan de tanto, escuchen. Yo creo que todos debemos tener este modo de pensar. Y si en algo piensan en forma diferente, Dios les hará ver esto también. No debemos creer que ya logramos todo. Ponte de pie. Mientras viene la alabanza, y esto lo vamos a resolver orando. Y si has orado muchas veces por tu crecimiento espiritual, ya tienes nuevos parámetros. El Señor te habló, o eres un hombre natural, o eres un hombre inmaduro, o eres un hombre espiritual, hombre o mujer. Tienes una meta, tienes un propósito, hay un molde, hay alguien que está allí al final del camino esperándote. Ponte metas grandes. Ponte metas grandes. Porque necesitas realmente ir más allá. No te contentes con lo que has logrado. No te contentes con lo que hasta hoy has hecho. Y quiero que pongamos una pequeña, y quiero que la ores, estas frases como si fueran tuyas, como si nacieran de tu corazón. Yo quiero que las revises antes de orar. Mientras tanto voy a irle preguntando a Dios dónde estás. Pero quiero que le preguntes a Dios dónde deberías estar. ¿Dónde deberías estar tú? ¿Cuántos de ustedes creen que deberían estar mucho más adelante en el camino? Levanten su mano. Yo también me incluyo. Deberíamos haber avanzado mucho más. Deberíamos creerle mucho más al Señor. Entonces a la voz de 3 repite conmigo y vamos a hacer esta pequeña oración. 1, 2, 3. Querido y amado Padre Celestial, gracias por enseñarme a vivir de acuerdo con la verdad, por examinarme y mostrarme mi nivel de madurez. Te pido me perdones por no haber avanzado lo que debería en mi crecimiento espiritual. Reconozco que tengo responsabilidades para madurar y quiero vivir en el poder del Espíritu Santo. Ya podría ser un maestro, un líder, un embajador tuyo,
y me he contentado con asistir a una iglesia cuando las condiciones me lo permiten. Me dispongo a crecer hasta la estatura de Cristo, a parecerme más a mi Maestro. Tengo mucho por hacer para que mi vida valga la pena ser vivida y llamarme con orgullo Hijo de Dios, con el poder del Espíritu Santo.